Bueno, ese libro, de entrada, es un libro que sintetiza más o menos 20 años de investigación, ¿no? Y es un libro que tiene mucha prehistoria, ¿no? Pero la más inmediata es que yo efectivamente publico el libro en enero, ya me disponía a lo que hay que hacer con estas cosas, estos libros, que es darles un poco de vida, ir a algunos sitios que te invitan a presentarlo, de varios países, también gestionar las traducciones. Y llega la pandemia, y entonces llega el confinamiento, y a mí se me cae la agenda, se me vacía la agenda completamente. Me encuentro con 2, 3 meses o más, porque luego fueron más realmente, donde no tenía nada, lo cual tenía la parte buena de que me podía dedicar más a estudiar y a trabajar. De repente un día me manda una foto, un amigo mío, una foto de una página del libro, que no recuerdo cuál, en el que yo hablaba de las pandemias futuras, ¿no? Y prácticamente este amigo en broma me venía a decir a ver si yo era como Bill Gates y que ya lo sabía y no había avisado. Bueno, me parece que el libro podía tener ese carácter profético de una profecía bastante fácil de hacer, ¿no? Es como si ahora hablamos de desastres climáticos, ¿no? Pues no hay que tener especiales dotes de adivinación para saber que hay una tendencia muy fuerte en una determinada edición, ¿no? Y desde la crisis de 2008 económica se veía que estamos en espacios muy poco protegidos, muy contaminantes, muy contagiosos, ¿no? Bueno, entonces en aquel momento, al hilo de esa observación de ese amigo mío, me pareció que, por un lado, porque tenía mucho tiempo, y por otro lado, me sentí con una cierta responsabilidad de ver si la nueva situación provocada por la pandemia acreditaba o refutaba las tesis del libro, ¿no? No porque en filosofía, tú sabes bien, ¿no? Cuando trabajamos en estas cosas, la confirmación casi es menos interesante que la refutación, ¿no? Pero sí me parecía que, bueno, acabando de escribir un libro sobre cómo gobernar la complejidad, de repente llega un fenómeno como un virus pandémico que nos pone delante problemas de identificación, problemas de la naturaleza del fenómeno en el que estábamos, problemas de gestión, de compatibilidad entre requerimientos y subsistemas distintos en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces escribí Pandemocracia, que realmente es un pequeño anexo al libro La teoría de la democracia compleja, ¿no? Yo creo que el principal desafío que tenemos, desde el punto de vista del conocimiento, o sea, es entender que vivimos en una sociedad en la cual nuestra decisión individual, particular, concreta, vincula a través de una trama muy poco evidente e inteligible el destino de otras muchas personas, naciones, culturas, ¿no? Si yo tuviera que hablar como nuestra amiga y colega Marina Garcés de otra ilustración, yo diría que la ilustración hoy en día es la comprensión de hasta qué punto está conectada mi acción individual de consumo, de movilidad, de lo que sea, y libertad, con la de otros, y qué exigencias tiene esa implicación en el orden del gobierno. Yo creo que esa sería una idea clave, ¿no? La otra, si alguien tiene poco tiempo y no puede leer todo el libro, hay un capítulo del que el capítulo del que estoy más orgulloso, que creo que se llama algo así como Gobierno como autogobierno. Y es la idea de que en el fondo, si hubiera que reducir a una sola idea cuál es el valor clave de la democracia, yo diría que es el autogobierno. Es decir, el derecho que uno tiene a gobernarse a sí mismo. Ocurre que, si esto lo ponemos en relación con lo que acabo de decir, ese uno mismo es un uno mismo que está entreverado con otros, que emite señales y es responsable de otros por su propia interacción, ¿no? Pero creo que esta es la idea fundamental. Nadie tiene derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. El heterogobierno es lo peor que hay. Esto como idea básica. Luego, si tiramos del hilo, esto se nos complica muchísimo más, ¿no?
pero yo creo que esa idea, en el fondo, es una idea, es como un nuevo eje ideológico para entender incluso las ideologías políticas del mundo actual. Y no es una idea ni de derechas ni de izquierdas. De hecho, yo tengo una hipótesis que lo he ido probando en distintos discursos, que es, en esa idea estaríamos todos de acuerdo, independientemente de la ideología concreta que tuviéramos. Simplemente, si somos más bien de derechas, yo creo que una persona de derechas tiende a incomodarse cuando le dicen lo que tiene que hacer. Y una persona más bien de izquierdas tiende a indignarse cuando le excluyen de los procesos de toma de decisión, ¿no? Pero en el fondo, tanto uno de derechas individualista que no quiere que le digan lo que tiene que hacer, ni siquiera en una crisis sanitaria, como una persona de izquierdas que lo que quiere es autorizar cualquier decisión que tenga efecto sobre sí, están en un eje en el cual ambos están de acuerdo en que esto va de autogobernarse. Por tanto, cualquier organización, cualquier sistema político, en el fondo no es otra cosa que dar coherencia a ese automovimiento un poco caótico de la sociedad. A mí me gusta ponerla como metáfora esas artes marciales en las cuales una persona, sin ser el más fuerte de los que compiten, gana porque se aprovecha de la fuerza del otro, ¿no? De alguna manera gobernar es hacer eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué fuerza hay en la sociedad que yo tengo que movilizar y poner una determinada dirección, ¿no? De alguna manera, en una sociedad, como solemos decir ahora, de inteligencia distribuida, de una sociedad en la cual hay una cierta madurez, en la cual la gente tiene capacitación y no soporta el paternalismo de ningún tipo, en ese tipo de sociedad, al mismo tiempo es verdad que mal gobernada o no gobernada, esos individuos autosuficientes o esos subsistemas sociales que no atienden a las externalidades que producen, pueden dar lugar a un resultado agregado catastrófico. Vivimos en sociedades potencialmente catastróficas, en las cuales si no hay un tipo de coherencia compatible con el respeto a las lógicas que hay en la sociedad y a la madurez cívica de sus componentes, vamos a llegar, el caso del cambio climático, de la crisis climática es el más evidente, pero hay otros muchos. Yo suelo poner como ejemplo, un ejemplo banal, ¿no?, de cómo si tratamos de salir todos desesperadamente de un lugar donde hay un incendio, probablemente moriremos todos en la puerta, o muchos morirán en la puerta, como ha ocurrido en algunos casos en la historia reciente, ¿no? Mientras que si hay una cierta organización, en lugar del interés propio mal entendido en un momento de pánico, podemos coordinar nuestras acciones de una manera positiva, ¿no? Entonces la sociedad es una sociedad de gente y de subsistemas y de empresas y de trabajadores que creen que saben lo que quieren, pero hasta tal punto entreverada, solapada, con efectos cascada en cadena, que o somos capaces de comprender esa interacción, y eso no nos lo va a decir un experto o un gobernador omnisciente, sino que tiene que ser un proceso reflexivo de la propia sociedad, o no conseguiremos evitar las catástrofes que constituyen verdaderas amenazas que nosotros nos dirigimos a nosotros mismos, porque vivimos en una sociedad, como decía Ulrich Beck, uno de mis maestros, autoamenazada, ¿no? Sí, yo creo que hay un punto de partida en algunas teorías de la democracia y en mucha teoría política, según el cual los sujetos sabríamos lo que queremos, sabríamos más o menos cómo conseguirlo y simplemente entraríamos en disputa acerca de cómo compatibilizar intereses a veces tan incompatibles, ¿no? Yo creo que el punto de partida más real es el contrario. Vivimos en sociedades del desconocimiento, esto es lo que voy a trabajar en mi próximo libro, ¿no?
Es decir, sociedades en las cuales se generan tantos riesgos, hay que tener en cuenta tantas variables a la hora de tomar una decisión, que realmente más que negociar, sopesar lo que sabemos, lo que hacemos es realizar apuestas, gestionar la ignorancia. Y creo que ese punto de vista de una ilustración del desconocimiento responde mucho mejor al tipo de sociedad que tenemos, ¿no? No sé, tenemos muchos ejemplos delante, ¿no? Pero creo que este año de pandemia, este año en el que estamos, hemos vivido una situación en la cual había muchas más variables en juego, cuyo comportamiento iba a ser azaroso, poco predecible, con crecimientos exponenciales muy extraños, que una sociedad que gestiona magnitudes objetivables, ¿no? Lo he hablado con amigos nuestros comunes en el mundo de la ciencia, ¿no? En estos momentos pensar, la ciencia ha sido un gran instrumento para el combate en la crisis, pero pensar que la ciencia nos va a dar unas respuestas incontrovertibles, seguras, no discutidas dentro, como si hubiera una ciencia, cuando en realidad hay muchas ciencias, y dentro de cada ciencia hay un pluralismo de valores y un pluralismo de concepciones. O sea, pensar que la ciencia nos ofrece conocimiento y que cada progreso del conocimiento implica necesariamente un retroceso del desconocimiento, yo creo que a mi juicio implica no conocer que realmente el tipo de sociedad en el que estamos es una sociedad en la que estamos cada vez más referidos a desconocimientos, como diría Merton, que desconocemos, ¿no? Lo difícil no es cómo gestiono mis desconocimientos, que sé que desconozco, sino los que no sé que desconozco, ¿no? Y eso es una experiencia que todos tenemos en la vida, pero que es la otra cara de la complejidad. O sea, si yo hablo de complejidad, la otra cara desde el punto de vista cognitivo es que hay cantidad de cosas que no conocemos, hay cantidad de cosas que no vamos a conocer nunca, y probablemente no sepamos si en aquello que no conocemos está lo más relevante.